Muy buenas a todos. En este vídeo os voy a enseñar cómo he declarado en la renta las ganancias por dividendos y cómo hacer para que nos devuelvan las retenciones en origen. Lo primero es deciros que no soy experto en fiscalidad y no debéis fiaros de nada de lo que os digo en este vídeo porque puedo estar equivocado. Es la primera vez que hago esto y tampoco tengo muy claro si lo he hecho bien al 100%. Entonces, los números que veis son tan bajitos porque empecé hace poco tiempo y estos son los primeros dividendos cobrados de espero que muchos más. Hago este vídeo porque tengo mala memoria sobre todo y así me acordaré de cómo lo hice para la declaración del año que viene. Y bueno, también para quien le pueda servir de ayuda, pues aquí os lo dejo. Lo primero es deciros que empecé con un broker español llamado Trade y que luego me animé a probar uno extranjero, Interactive Broker, seducido un poco por las bajas comisiones, la cuenta multidivisa y las ventajas fiscales que ofrece como vais a ver ahora. Lo primero que debemos saber es que Interactive Broker solo nos va a retener en el país de origen, mientras que los brokers en España como iTrade no van a retener en origen y en destino en España. Entonces, de las retenciones que se hacen en origen, nos podrán devolver un tanto por ciento como máximo. Para que no se me olvide, yo me he hecho esta tablita que he dejado aquí a la derecha, ¿vale? En la que podemos ver que, por ejemplo, en el Reino Unido no se practica ninguna retención en origen. En Holanda, en Estados Unidos, rellenando este documento, que bueno, ya todos los brokers prácticamente lo hacen de manera automática o si no se les pide y te lo hacen fácilmente. Te retienen un 15%, si no creo que es un 30%. En Francia se supone que es un 12,8%. Todavía no he investigado mucho cómo funciona en Francia, pero hay gente que dice que no, que si no compra directamente a la empresa o algo así tampoco te lo hacen. No estoy muy seguro de cómo va. Y en Alemania y Suiza son países que tampoco he querido mirar porque como podéis ver, las retenciones que aplican son bastante altas. Y luego, según el convenio que tienen firmado eh, España con esos países, aquí tenéis el documento en el que podéis mirar el porcentaje de retención del cual os pueden devolver, ¿vale? Pues como máximo para todos estos países te pueden devolver el 15%. Entonces, tanto para Suiza como Alemania no podrían devolverte todo lo que te retuvieron en origen. Entonces yo por eso estos dos países los he sacado un poco fuera del radar de momento. Vale. Y bueno, deciros también que yo llevo la contabilidad de todos los dividendos que voy recibiendo y que me van pagando y que luego compruebo que los números cuadran con los informes que nos envían o con los que generamos sobre la ganancia de dividendos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la hoja? Pues fácil. Las casillas que están en amarillo se calculan automáticamente y solo tengo que introducir las que están en blanco, ¿vale? Entonces, como decía, el broker nos envía, en el caso de iTrade, por ejemplo, nos envía este informe en el que, como podéis ver, tenemos todos los dividendos que hemos recibido, la cantidad en bruto, la retención que se ha hecho en origen, la retención que se ha hecho en destino. Como podéis ver, está bastante bien. Entonces, yo lo único que he hecho ha sido pues ir sumando por cada país los dividendos en bruto que he recibido y las retenciones que se han hecho, que los he introducido en esta parte de aquí. Estas de aquí suman y se puede comprobar que cuadran con el informe. Y ya automáticamente se calculan el resto o sea, el resto de celdas y ahora os explico un poco lo que hay que introducir en cada una. Esto también es algo que me ha parecido curioso. El, el tema, al final, las retenciones, por lo que veo, nunca son exactas y hay veces que, como podéis ver aquí, en Estados Unidos la retención ha sido de casi un 16%. En España hay veces que no llega al 19% y otras veces que se pasa. Entonces, entiendo que esto es normal y que es más o menos exacto. O sea, que no es exacto y que son siempre valores aproximados, ¿vale? Y para Interactive Broker,
Ahí tenéis, no lo envían por email automáticamente, pero podéis iros a la parte de rendimientos e informes, ir a documentos fiscales, en la pestaña de impuestos, o descargáis el informe que aparece abajo que pone informe por dividendos, ¿vale? Y ya solamente con este informe, os lo voy a enseñar aquí también ahora, ¿vale? Vais a poder ver también un poco como aquí creo que está agrupado por divisa. En Interactive Brokers solo he comprado empresas de Estados Unidos, ¿vale? Por eso solo tengo una línea de Estados Unidos. Y vais a ver al final que os lo agrupa, me parece, por divisa y podéis ver ahí el total de las retenciones que os han hecho en origen y del bruto que se ha obtenido en origen, ¿vale? Que son estos dos datos de aquí. Como podéis ver, se ha hecho un 15%. Y lo que decía al principio, Interactive Broker no va a hacer una retención en España. O sea, solamente vais a tener la retención en origen. Esto es una de las ventajas fiscales que os decía de operar con este tipo de cuentas porque, como podéis ver aquí, nos han cobrado el 15, o sea, nos han retenido el 15% y el neto que ha quedado nos han vuelto a retener luego un 19%. Sin embargo, en las de Estados Unidos, o sea, en Interactive Broker, para la de Estados Unidos solamente nos han hecho la retención en origen y no esa segunda retención, con lo cual tenemos más dinero para seguir invirtiendo y luego hasta que ajustemos cuentas con Hacienda y paguemos el 4% restante que nos queda, ¿vale? Entonces, luego el cómo se rellenan en la renta es bastante sencillo. Tenéis la casilla 0029, donde vamos a imputar todo en la casilla de ingresos íntegros vamos a poner el bruto de todos los dividendos que hemos recibido y en la de retenciones vamos a poner o sea, la suma de todas las retenciones que se nos han hecho en destino, en España, ¿vale? Y luego en la casilla de comisiones podríamos poner las comisiones que se han hecho por custodia y cosas así, ¿vale? Que en estos casos en Interactive Brokers y en iTrade son cero y por eso no ponemos nada. Y luego en la casilla 0588, en la 588, ¿vale? Tenemos que poner el bruto de los dividendos sobre los que se le ha practicado una retención en origen, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las empresas en España no se realiza, no aplicaría, ¿vale? Porque ya pagamos el 19% del destino directamente. Entonces el bruto en este caso serían de todas las compañías en las que se haya hecho una retención en origen. En este caso solamente tengo la de Estados Unidos. Si tuviera, por ejemplo, compañías del Reino Unido, acordaros de que la retención en origen es un 0% y pasaría lo mismo con España. No tendríamos que ponerlo aquí, ¿vale? Porque no nos van a devolver nada ya que no se ha hecho ninguna retención en origen, ¿vale? Entonces tenéis que poner aquí la suma del bruto de las retenciones que se han hecho en origen, ¿vale? O sea, solamente de esos numeritos. Y aquí lo que tenéis que poner, este ya es un poco más complicado, ¿vale? Que es el 15% como máximo, que es lo que por convenio nos van a devolver de todas las retenciones que se nos hayan hecho, ¿vale? Entonces, por eso está esta fórmula de aquí, que lo que hace es coger el valor mínimo de la retención en origen que se haya hecho, ¿vale? O el 15%. Entonces, en este caso, como podéis ver, como aquí se hacían retenciones de más, esto es una cosa que también tengo dudas. Como voy a hacer la declaración con esta gente, con Hacienda directamente, les preguntaré también cómo va esto. Porque como podéis ver, la retención que se ha hecho en este caso es de 0,96, pero el 15% exacto sería 0,90. Entonces, bueno, como perdería esos 6 céntimos y creo que también lo mismo me pasaba en esta de aquí, que al final en esta es un céntimo nada más. Si nos
Si lo hacemos exactamente al 15%, pues serían 3,72 y no serían 3,73. Y sería 0,90 y no sería 0,96. Pero bueno, son unos céntimos de nada. Y lo importante es saber que al final esta sería la cantidad que nos devolverían por la doble imposición, o sea, por la doble retención que se nos ha practicado. Y nada, esto es un poco todo. Espero que os sea de ayuda y ánimo y suerte con esto que es un jaleo. Muchas gracias.